Corape Informa, amigos y amigas, reciba un cordial saludo de todos quienes hacemos Corape Digital TV. Les saludamos desde aquí, desde la Unión Nacional de Educadores, en donde en pocos minutos más su presidente Andrés Quispe se pronunciará en torno a lo que es la situación del sistema educativo y también lo que se espera con el nuevo gobierno. Esto está dándose aquí en la Casa del Maestro. Escuchemos a las principales autoridades de la UNE. Buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan por las distintas redes sociales, a quienes también están conectados en la plataforma Zoom, a los medios de comunicación que se han dado cita aquí en esta rueda de prensa convocada por la Unión Nacional de Educadores. Gracias por su participación. El sábado 7 de octubre la Unión Nacional de Educadores desarrolló su 32 Congreso Nacional, donde fue electo su nueva directiva nacional, razón por la cual me acompañan en esta rueda de prensa Edison Cantuña, quien es secretario de Capacitación de la Unión Nacional de Educadores, y Clever Hidalgo, quien es presidente de la UNE de Pichincha. El motivo de convocar esta rueda de prensa es que luego de un debate en el gremio de los maestros y de un estudio de lo que ha sido la educación en estos últimos 5 años, queremos presentar un breve análisis con el objetivo de que la sociedad se inserte de mejor manera en lo que significa el derecho a la educación, pero que también esa visión cuantitativa y cualitativa que la vamos a presentar provoque en el gobierno que está a punto de sentarse en Carondelet, el señor Noboa, la ejecución de sus propuestas durante la campaña. Para la Unión Nacional de Educadores, la educación debe ser considerada en emergencia, pero esa emergencia no debe ser una declaratoria, sino debe estar acompañada de la inyección de presupuesto de la generación y elaboración de políticas sociales y públicas entre todos los actores educativos, en la cual también deben participar gobiernos locales, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, docentes, padres de familia, la sociedad en general, porque según datos del Ministerio de Educación, los datos abiertos del Ministerio de Educación que están en los portales web oficiales de esta cartera de este año, del 2018 al 2024, entiéndase años lectivos, durante estos 5 últimos años lectivos, entre el 2018 y el 2024, encontramos que existen 200,000 estudiantes menos en las aulas, en la educación inicial, en la educación básica y en el bachillerato. Tomemos como referencia los datos del 2022 del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tomamos como referencia los datos del 2022, ya que los datos del actual censo todavía están en todo un debate y todo en una problemática, pero tomando los datos del 2022, en el país existen más de 4.700.000 niños, niñas y adolescentes. Y señalamos que el sistema educativo en la actualidad, en el año lectivo, tanto en la región amazónica y sierra y en la región insular y Galápagos, es decir, este año lectivo 2023-2024, tiene una población de 4.200.000 estudiantes. Es decir, las diferencias son abismales. Por eso llegamos a colegir que en los últimos 5 años, entre el 2018 y el 2024, son más de 200.000 estudiantes que han abandonado las aulas. Y si uno mira de manera local, solo en Esmeraldas, una de las ciudades que está sumergida en violencias y en distintos tipos de problemáticas sociales, encontramos que en los 5 últimos años son 28.000 niños y niñas fuera de las aulas, solo en Esmeraldas. Y según la DINASEP, más de 380 menores de edad fueron asesinados al estilo sicariato. ¿Qué significa? Que los niños, niñas y adolescentes que están dejando las aulas no es que salen necesariamente a laborar, aunque deberían estar estudiando, sino están siendo cooptadas por las mafias del sicariato, del narcotráfico y lógicamente están muriendo frente a todos los tipos de violencia que están pasando en la sociedad. Junto a eso nosotros encontramos que el nivel educativo que tiene mayor abandono es la educación básica, con
156.450 estudiantes menos entre los años 2018 y 2024. Una vez más, estamos hablando de años lectivos. Es decir, el abandono en la educación básica coincide con las denuncias que hace la UNESCO, que hacen la UNICEF, que hacen medios de comunicación y distintos sectores de la sociedad, que son precisamente los menores de edad los que están siendo cooptados por las mafias, insistimos. Coincide que la deserción o el abandono en la educación básica es la que tiende a crecer junto al bachillerato. Otro dato que llama la atención respecto al Sistema Nacional Educativo es que durante los años 2018 y 2024 son 1.100 instituciones educativas menos en el país, 1.100 instituciones educativas menos en el país, entre la educación fiscal, fiscomisional, municipal y particular. Cualquiera podría decir es que en la educación particular cerraron por motivos económicos. Pero ¿qué pasa con esos estudiantes que estaban en la educación particular? Fueron a la educación pública. ¿Qué pasa con los colegios municipales que se cerraron? ¿Qué pasa con los colegios fiscomisionales? Y más aún, ¿qué pasa con esos colegios públicos que se cerraron? Cuando se cierran las aulas, crece también el abandono y crecen los problemas en las localidades y en los territorios, pues la sociedad deja de tener esa conexión entre las familias y el sistema educativo, y por eso lanzamos también esta alerta en torno a los planteles educativos. Por otro lado, nosotros podemos encontrar que respecto a los docentes, en la actualidad somos 146,000 docentes en el sistema fiscal, 146,000 docentes, pero apenas tienen nombramiento definitivo 110,000 docentes, es decir, más de 30,000 docentes no tienen nombramiento definitivo, no tienen estabilidad laboral. Pero a este dato de más de 30,000 docentes sin nombramiento definitivo, se suma que durante el último año lectivo, 6,615 maestros y maestras salieron de las aulas por conceptos de jubilación, de retiro voluntario, entre otros conceptos. Es decir, son más de 36,000 docentes que no tienen una estabilidad laboral, pero resulta que este gobierno, en los 3 concursos de mérito y oposición que acabó de convocar, apenas ha entregado un número de 339 partidas. Es decir, la ministra de Educación y el gobierno de Lasso se jalan el año en educación, pero también queda al descubierto su mentira, porque el gobierno del denominado encuentro señaló que iban a entregar aproximadamente 8,000 partidas, pero se van entregando en los hechos apenas 339 partidas, tomando en cuenta que en este número todavía no están las partidas del concurso de bachillerato, que se encuentra todavía en camino. Pero el problema no son las 339 partidas entregadas. El problema es que entre la convocatoria al concurso de mérito y oposición de educación inicial, básica y bachillerato, los postulantes para ganar una partida fue de 74,000 docentes. 74,000 docentes postularon a los 3 concursos de mérito y oposición, inicial, básica y bachillerato, y apenas se ha entregado 339 para la educación inicial y bachillerato. Como ustedes pueden ver, hay un abandono de niños, niñas y adolescentes de las aulas, hay planteles educativos cerrados, no hay estabilidad en los docentes, insisto, más de 36,000 docentes no tienen estabilidad laboral, 74,000 docentes postularon para una partida. Si no hay docentes con estabilidad laboral, si hay niños y niñas fuera de las aulas, si hay planteles educativos, no se puede hablar de educación de calidad. Pero sobre todo, esos números se reflejan en un impacto social que son menores
siendo reclutados por mafias del narcotráfico y sicariato, menores que están trabajando en las grandes ciudades. Y recordemos lo que nos acabó de decir las autoridades locales de los Estados Unidos, que una gran cantidad de menores de edad están en las grandes avenidas de los Estados Unidos vendiendo caramelos. Es decir, nuestros niños y niñas también están saliendo del país a buscar ganarse un pan cada día para sus hogares. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores respalda la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores de el aumento de sueldos y salarios, porque si papá y mamá tienen para llegar a la canasta básica familiar, no hay necesidad de que los menores abandonen las aulas. A esto se suma que, según datos de la CENACYT, la matrícula en la universidad particular, el abandono de las aulas universitarias es en un 20% en este último año, y en la educación particular el abandono es de un 13%. Es decir, los jóvenes que hacen esfuerzos para ingresar a la universidad, luego de pasar el bachillerato, que es todo un caos, y luego de pasar los distintos filtros, también están desertando de la educación superior para buscar una fuente de trabajo. Con estos datos nosotros queremos demandarle al nuevo gobierno que no se puede buscar privatizar la educación pública. Privatizar la educación pública, como señaló la candidata a vicepresidenta, sería ahondar estos problemas educativos. Lo que se debe pensar es en buscar formas para cumplir con el presupuesto a la educación y declarar en emergencia a la educación a nivel nacional en nuestro país, con la generación, insisto, de políticas públicas que permitan fortalecer la educación pública, con el presupuesto en educación, pero también hacemos un llamado a que se declare en emergencia porque la educación y los planteles educativos están tomados por los tipos de violencia. El Estado y el gobierno que entren deben hacer un inventario, deben hacer un censo educativo para identificar cuántos planteles están cerca de gasolineras. ¿Por qué? Porque las gasolineras están siendo vacunadas y están siendo amenazadas con elementos explosivos, y eso genera y eso provoca actualizar los planes de evacuación. Necesitamos identificar cuántos planteles educativos están ubicados en las grandes zonas comerciales. ¿Por qué? Porque las grandes zonas comerciales están involucradas en altos niveles de asalto y de delincuencia. ¿Cuántos planteles educativos están en zonas comerciales? No se trata, señora ministra que entra o señor ministro que entra, solo de declarar a un grupo en escuelas que lleven el cuidado de la Policía Nacional. Se trata de identificar cómo está hoy la amenaza. Y a eso se suma que hasta el momento ni el gobierno, ni el Ministerio de Educación o gobiernos locales han señalado cuántos planteles educativos están amenazados por el fenómeno del niño. Es decir, la seguridad no puede ser vista solo con ubicar a un policía fuera del plantel. Hay que darle seguridad a nuestros estudiantes frente a los fenómenos naturales, frente a los tipos de violencia, frente a los problemas que están provocando el abandono. Por eso es que la educación, con el nuevo gobierno que enfrente, una prioridad debe ser la seguridad y junto a eso los contenidos educativos. Queremos señalar que la ministra de Educación se va haciendo consultorías educativas que, según ella, busca cambiar el currículo educativo en menos de 2 meses. Se va realizando consultorías para cambiar los textos escolares, pero en el fondo los contenidos educativos no responden a la problemática y a las necesidades que tiene el país. La ministra se va sin cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural en haber generado un bachillerato técnico que fomente el emprendimiento y que le permita al joven también encontrar fuentes de trabajo. Cuando en este país hay miles de jóvenes sin fuentes de trabajo, la ministra de Educación se va sin generar un nuevo bachillerato, por lo cual la emergencia que convoca la UNE a declarar la educación también tiene que ver con cambiar los contenidos, con destinar presupuesto, docentes con estabilidad laboral, sin sobrecarga laboral, es decir, es un cambio general que el gobierno que viene tiene que hacerlo en los 17 meses y es posible si existe voluntad
política. Queremos hacer una denuncia de lo que está pasando con los textos escolares y la denuncia la va a presentar mi compañero Clever Hidalgo. Sí, muy buenos días. La comunidad educativa, los diferentes planteles, instituciones igual de la provincia de Pichincha y también conocemos igual a nivel nacional, debemos señalar y denunciar que el Ministerio de Educación, el gobierno central y como tal el Estado ecuatoriano, no está cumpliendo igual con los recursos que le corresponde igual a la educación pública. Es la comunidad educativa, son los padres de familia que tienen que salir a solventar, dejando a veces incluso de comer, la educación con el tema del mantenimiento, el arreglo igual de baterías e igual higiénicas o también las conexiones eléctricas. En el caso también de los estudiantes, existe déficit de textos escolares en algunas áreas como biología, como química, como física, como filosofía, donde apenas se entrega un texto escolar para 3 estudiantes. Es decir, mientras la ministra de Educación tiene igual presupuesto, dinero para hacer estas consultorías, para la cuestión igual de textos escolares, sin igual dar los cambios sustanciales, la nueva malla curricular como le exige la Ley Orgánica de Educación desde el año 2021, es decir, eso tenemos que pasar las necesidades, nuestros estudiantes, los padres de familia y por supuesto también los docentes ecuatorianos tenemos que igual cubrir de nuestro bolsillo igual algunos gastos que se necesita en los planteles educativos. En tal virtud, el gobierno igual que sale queda sumamente en deuda, queda un gobierno que no ha atendido al sector social y por supuesto a la educación pública. Y nuestro rechazo también, igual a circular que el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado a conocer en esta semana, donde en el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, no se va igual a contratar, igual a poner más partidas para maestros, para servidores públicos y tampoco igual cumplir con el tema del escalafonamiento de los maestros cuando prácticamente se ha cerrado esa posibilidad de acuerdo al ministro de Economía, igual en esa circular. Por lo tanto, la comunidad educativa y por supuesto los docentes demandamos del nuevo gobierno atender de manera emergente la situación que viven nuestros planteles educativos, sumados también al tema de violencia. Ahí estábamos escuchando a los principales directivos de la Unión Nacional de Educadores, quienes estaban refiriéndose a este pedido que hacen al nuevo gobierno en lo referente a declarar al sistema educativo en emergencia. Han dado a conocer algunos de los datos, sobre todo de deserción escolar, tanto a nivel de primaria, secundaria, bachillerato y también del sistema universitario. De ahí que llaman a las autoridades nuevas que fueron electas a declarar al sistema en emergencia. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la UNE, al centro norte de la capital. Le recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV.